Hola, muy buenas tardes y disculpas por la tardanza, pero como siempre en todos los principios hay pequeñas cosillas que hay que solucionar y esperemos que ahora no vuelva a ocurrir nada raro y podemos continuar con nuestro taller. Mi nombre es Joaquín Martín y vamos a intentar esta tarde eh, hacer un pequeño análisis de cómo se pueden realizar búsqueda de contenidos en Internet de una forma efectiva. Por encima de lo que vemos en pantalla de búsqueda de contenidos, vemos Web 2.0. Y realmente es un nombre, un concepto que tenemos que tener claro, porque no todo el mundo, si lo oye, quiere saber lo que es, pero al final siempre hay dudas. Es lo primero que vamos a ver. La Web 2.0, a diferencia de lo que mucha gente se piensa, que es una versión diferente de un programa de ordenador o simplemente una versión nueva de páginas web. Realmente no es así, es una filosofía que cambia el concepto de acceso al conocimiento. No solamente acceso al conocimiento, sino también la producción de esos contenidos. Si pensamos un poco atrás en la historia, veremos, veremos que se producen contenidos de una forma minoritaria, es decir, un grupo muy minoritario crea contenidos para otros. Sin embargo, con la web 2.0 lo que hacemos es que los contenidos son creados por todos los usuarios. No es una minoría para una mayoría, sino que es la propia mayoría la que crea para esa mayoría. Y vamos a realizar un pequeño concurso. Es algo que siempre me gusta realizar y lo vamos a hacer de forma individual. Y simplemente vamos a pensar el número de aciertos en las dos fases. ¿Por qué? Porque vamos a analizar lo que se ha denominado siempre como nativos digitales y nativos analógicos o inmigrantes digitales. Bien, es una tontería, simplemente es recordar los aciertos de las imágenes que vamos a ver ahora mismo. Fase 1. ¿Qué es esto? Lógicamente es una cinta de cassette. Bien, esto, un Walkman. Esto, seguramente como profesores hemos sufrido muy a menudo. Es un retroproyector. Seguramente esto nos trae recuerdos de la infancia, aquellos que tengamos una cierta edad. ¿Qué es esto? Los comecocos o el famoso Pac-Man. Y vamos a la fase 2. ¿Qué es esto? Los alumnos seguramente lo saben. Es un meme. Esto seguramente pensamos que es lo que aparece en las bolsas de palomitas o en la parada del autobús, en el anuncio en la revista. Es un código vídeo QR. ¿Qué es esto? Los alumnos son auténticos fanáticos de estos personajes. Son youtubers. ¿Qué es esto? Lógicamente, eso seguramente que sí, es un selfie. Esto es RSS, el símbolo de la sindicación realmente simple. Bien, si el número de aciertos que hemos tenido es mayor en la fase 1, somos nativos analógicos. Sin embargo, si es en la fase 2, somos nativos digitales. Y si tenemos más o menos en la fase 1 y la fase 2, somos inmigrantes digitales. En eso es importante porque realmente, y podemos verlo en esta dirección web, un vídeo más explicativo, realmente nosotros como profesores tenemos enfrente de nosotros un material humano que es puramente digital, mientras nosotros seguramente somos analógicos o inmigrantes digitales. Bien, eso quiere decir que puede haber una brecha digital e incluso una brecha de comunicación. Pero esa brecha hay que solventarla. ¿Por qué? Primero porque el poder, por decirlo de alguna forma, lo sigue teniendo nuestra generación y por tanto es bastante analógica, pero ellos son el futuro, que son puramente digitales. Si ellos quieren acceder, tienen que comunicarse con nosotros y nosotros debemos comunicarnos con ellos. Por tanto, nuestro acercamiento al conocimiento digital, a los recursos digitales, es esencial para su formación. Bien, por tanto, entre ese mundo analógico
Y ese mundo digital hay una brecha que intentamos solucionar. Y ahí entramos en lo que venimos definiendo como ese mundo de inmigrantes digitales, nosotros, frente a esos nativos digitales. Vamos a revisar un poquito cuáles son las características de ambas poblaciones. Lo primero, el cerebro digital es multitarea. Tenemos que pensar, y seguramente lo vemos en clase, que los alumnos pueden hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. De hecho, lo hacen siempre. Mientras nosotros somos más dados a una sola tarea paso a paso. Ellos tienen un procesamiento rápido, por tanto la información tiene que ser muy escueta para que se procese rápidamente, si no produce el aburrimiento y por tanto la desconcentración. Sin embargo, nuestro procesamiento es bastante más lento y accedemos a mayor cantidad de información. Ellos son dados a la hipertextualidad, han nacido con la tecnología, han nacido con Internet, han nacido con esa idea de que un concepto puede llevar a otro, un contenido a otro, pero no de una forma lineal como lo pensamos nosotros. Si pensamos un poco, ellos están acostumbrados a Internet, mientras nosotros hemos sido educados con libros, que son puramente lineales. Ellos son grupales. De hecho, lo probamos en clase. La actividad individual no es tan atractiva como es, por ejemplo, una actividad en grupo. Sin embargo, nosotros somos más individualistas. Creemos más en sentarnos frente a un libro, estando en casa, ¿de acuerdo? Es una diferencia esencial para utilizar esos contenidos y darles un formato que sea atractivo para nuestros alumnos. Como dijimos antes, ellos están acostumbrados a la información breve. Más lejos, utilizar un WhatsApp, utilizar Twitter, mientras nosotros somos más dados a la información extensiva, es decir, creemos en la lectura sopesada, en libros, artículos, etcétera, etcétera. Ellos, cuanto más breve, mejor. Para ellos, aprender es una diversión, es simplemente divertirse. Para nosotros, aprender y educarnos es algo muy, muy serio. Esa es una diferencia esencial para pensar que en clase deben divertirse. Ellos creen en el autoaprendizaje. De hecho, son muy dados a utilizar YouTube, por ejemplo, para cualquier cosa. Simplemente es acceder a YouTube, localizar el contenido y aprender a partir de ese vídeo. Mientras nosotros somos más dados al aprendizaje formal, al aprendizaje presencial, al profesor que enseña e indica además qué ejercicios, qué actividades realizar. Es algo importante porque va muy relacionado con lo que estamos viendo hoy, que es el acceso, la localización, análisis y acceso a los contenidos, tal como hacen nuestros alumnos o pueden hacer nuestros alumnos. Bien, estas características son básicas, esenciales, pero ¿cómo lo hacemos? Bien, hay un concepto que es interesante y es, dado la gran cantidad de contenidos que hay en Internet, de servicios, de programas, de accesos, tenemos que crear lo que se llama el entorno de aprendizaje personal. No es más que un lugar donde se aglutinen todos esos servicios, esos lugares desde donde se puede acceder a la información, a los contenidos. Por tanto, es algo esencial como un catalizador de lo que es la localización, análisis, comparación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas definiciones antes de entrar realmente en la búsqueda efectiva de recursos y cómo realizarla en Internet. Lo primero es, ¿qué es la web 2.0? Más o menos lo hemos hablado. Es una filosofía, un conjunto de servicios web que facilitan la compartición de información. Es como un todo donde podemos localizar, analizar, contrastar, reutilizar, completar, criticar, ampliar conocimiento y contenidos. Otro concepto interesante es el famoso Mashup. Mashup va muy en relación con lo que hemos visto del entorno personal de aprendizaje. Es un servicio donde podemos aglutinar todos aquellos servicios, todos aquellos accesos que para nosotros son útiles y son habituales en nuestro uso de Internet. Otro concepto interesante serían las famosas
tags o etiquetas. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una gran cantidad de ropa y tenemos un cajón inmenso. Bien, si introducimos toda la ropa en un cajón, en un momento determinado, si queremos, por ejemplo, un vaquero azul claro, habría que revolver todo, habría que sacar toda la ropa para localizar esa prenda. Sin embargo, si antes de introducir todas esas prendas se introdujeran con una etiqueta con sus características, sería muy sencillo la localización. Por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior, localizar un pantalón vaquero azul claro. Miraríamos las etiquetas y tiraríamos de esa etiqueta y aparecería entonces la prenda en sí. Realmente eso son las etiquetas en Internet. Cada contenido va a ir se va a asignar una serie de etiquetas, de conceptos, de palabras clave que pueden definirla. Por tanto, la localización sería muchísimo más sencilla. Otro concepto. La taxonomía. Pues la taxonomía es, relacionada con lo anterior, es la creación y la gestión de esas etiquetas. Cada vez que, y lo hacemos sin querer, por ejemplo, si utilizamos Facebook, cualquier red social, o cualquier servicio de almacenaje de fotografías, se nos pide generalmente que asignemos etiquetas. Es simplemente para su organización, para su catalogación y luego su localización efectiva. Hablábamos antes de RSS. RSS es un estándar para obtener las actualizaciones. Es decir, en lugar de acceder a todas las páginas que nos interesan para ver si han publicado algo nuevo, son esas páginas las que mandan las actualizaciones a un programa a que tenemos acceso. De forma que en pantalla tendríamos absolutamente todo. Otro concepto, e-learning, que va muy relacionado también con los contenidos y con la formación. E-learning es el aprendizaje o la enseñanza a través de medios online, como puede ser una plataforma como la que estamos utilizando en Scholartic, por ejemplo. Blended Learning. Pues Blended Learning es un pasito más allá. Es la combinación de varios tipos de enseñanza y aprendizaje, entre las que está el e-learning que veíamos antes e incluso el mobile learning. Pensemos que el teléfono móvil hoy en día para nuestros alumnos es algo primordial, es algo esencial y por tanto debemos tenerlo en cuenta, a pesar de que sigue siendo como un demonio dentro de lo que son los reglamentos de orden interno de los centros. Pero hay que pensar que la enseñanza a través de teléfonos móviles e incluso el acceso a contenidos y a recursos es bastante interesante. A partir de ahí tenemos una serie de desarrollos. En el caso de la enseñanza o aprendizaje de idiomas, hay que pensar en la enseñanza asistida por ordenador. No es tan nuevo, pero sí que se está modernizando mucho. Y el acceso a través de móviles es ahora bastante interesante. Otro concepto interesante es el concepto de SCORM, que seguramente lo veremos. SCORM es un estándar de creación de contenidos, especialmente educativos. Estos SCORM lo vamos a encontrar en Internet, incluso en repositorios institucionales de consejerías, de comunidades autónomas, y es muy interesante porque es simplemente esa descarga y automáticamente accederíamos a actividades, teoría, etcétera, 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 sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de conflicto con programas que tengamos instalados en nuestro ordenador. LMS. LMS es un sistema precisamente de manejo, de gestión de esos contenidos que podemos localizar en Internet y que luego podemos reutilizar con nuestros alumnos. Y que además aglutina todo lo que hemos visto anteriormente, etiquetas, información presencial, enseñanza o acceso a la información a través de teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la referencia esencial en la web 2.0 que hemos visto y que hemos introducido aquí de forma muy rápida, pero que es esencial para lo que vamos a ver ahora? Pues básicamente la referencia número 1 es Google. Y aquí entramos ya en
la parte de localización de contenidos a través de puede ser un navegador como Google, o puede ser algo más complicado o menos limpio, como puede ser, por ejemplo, Bing, pero tenemos que intentar la localización de contenidos de una forma simple y de una forma transparente. ¿Por qué es importante el tener claro cómo localizar contenidos y por qué es tan importante esa localización de contenidos hoy en día en la famosa Web 2.0? Bien, entramos en una serie de destrezas básicas que forman parte de lo que se llamó en un principio alfabetización digital y que al final ha quedado solo y exclusivamente como alfabetización y que además son destrezas que forman parte de la ley educativa y están en todas nuestras programaciones. Primero es la localización de contenidos, que es precisamente lo que vamos a tratar en un segundo, el análisis de esos contenidos, la discriminación de esos contenidos, es decir, descartar aquello que no es importante, la remezcla, la complementación, la extensión, la corrección y finalmente la compartición para que ese ciclo continúe en la creación de contenidos. Vamos a realizar búsquedas. Pero primero, ¿qué es un buscador? Un buscador no es más que un sistema que va rastreando la información en Internet, está disponible en la red, la indexa o la cataloga, para que finalmente el usuario, a partir de unas palabras clave que hemos introducido en el cuadro de texto, se ofrezca un listado de posibilidades, de resultados, a partir de esas palabras clave. Para ello tenemos varios tipos de buscadores. Existen los llamados jerárquicos. En este punto me gustaría resaltar que a partir de ahora lo importante no es los conceptos, las definiciones sí, pero no el nombre de esos navegadores o el tipo de navegadores. Existen los llamados jerárquicos, que son los más conocidos, como puede ser Google o como puede ser Bing. ¿Y cuál es el resultado que aparece en pantalla? El resultado es una lista clasificada por relevancia. Y depende del navegador, del buscador, pero esa relevancia generalmente es por el tipo de institución, por el número de accesos, por el número de vínculos a ese sitio web o a esa página, etcétera. Luego existen los llamados directorios, y aquí aconsejamos dos, Dmoz y Yahoo. Los directorios, bueno, en cuanto a Yahoo, podemos decir que es también un buscador jerárquico, sí, pero tiene una opción de directorio, que no es otra cosa que la catalogización a partir de, como si fueran cajas. Es decir, por ejemplo, entramos en educación, dentro de educación accedemos a infantil, primaria, secundaria, universidad, accedemos a secundaria, lengua española, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos accediendo a la información paso a paso de forma temática. En este punto yo aconsejaría más el primero, Dmoz, como un directorio interesante. Tenemos también buscadores especializados y aquí aconsejamos dos. Google Académico, que es muy interesante especialmente para nosotros como profesionales de la enseñanza, o simplemente por acceder, por formarnos nosotros mismos, porque tenemos un acceso muy interesante, muy importante a numerosos artículos, libros científicos y especializados. La segunda opción, Network Blogs, funciona exactamente igual, pero lo hace con entradas de blogs. ¿Por qué es interesante? Porque mucha de la información que aún no ha sido publicada, sí, los autores lo han ido publicando en blogs. Por tanto, tenemos acceso a esa información previa a su publicación. Por tanto, son dos opciones muy interesantes. Tenemos también los metabuscadores. Y aquí aconsejamos dos, igualmente, Mr. Wong y Shaki. ¿Qué es un metabuscador? Un metabuscador no es un buscador en sí, es simplemente, aunque tiene un formato muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, Google, básicamente es una introducción de palabras claves en un cuadro de texto y lo que hace este metabuscador es lanzar esa búsqueda a muchísimos buscadores. De forma que cuando esos buscadores devuelven los resultados, lo que hace el metabuscador es una integración de esos resultados, ofreciendo muchísimas más posibilidades al usuario. También hay que pensar otra cosa. Podemos decir, bueno, mejor más resultados,
mejor para el usuario, pero también se multiplica por muchísimo el número de resultados y, por tanto, puede ser bastante complicado. ¿Cuál es la posibilidad? Pues la posibilidad la veremos en un momento, que es la utilización de booleanos o marcadores para ir restringiendo esa búsqueda. De forma que solamente nos muestren en pantalla como resultados aquellos resultados que realmente se ajusten a nuestras necesidades. Luego también existen los llamados buscadores locales, que seguramente algunos hemos utilizado. Son buscadores que están integrados dentro de cada sitio web, de cada página web. Es interesante, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Pinterest, para localizar imágenes. ¿Por qué? Porque si buscamos esa imagen en un buscador generalista, jerárquico, por decirlo así, la búsqueda sería, los resultados serían inmensos. Mientras que si quiero localizar, por ejemplo, una infografía, me iría a Pinterest y buscaría en su buscador local en lugar de buscar en un generalista o un jerárquico. Luego existen los llamados invisibles. Aquí he colocado Complete Planet, pero Complete Planet, si no ha fallecido, está a punto de hacerlo, pero siempre aparecen nuevos. Como consejo para localizar invisibles, bueno, primero, ¿qué es un buscador invisible? Es aquel que localiza contenidos que generalmente no son rastreables o que no se le permite rastrear a los buscadores generales. Un ejemplo, base de datos de bibliotecas, eh, base de datos, por ejemplo, de tesis doctorales. Los invisibles lo que hacen es acceder a esa información, a ese rastreo de contenidos que no son tan habituales. Vuelvo a repetir que Complete Planet funcionó durante muchísimo tiempo como un buscador invisible muy importante. Al final ha dejado de funcionar, pero aconsejo siempre buscador invisibles, por ejemplo, en Google. Bien, hemos hablado de palabras clave, hemos hablado de cuadro de texto para la localización de esos contenidos a partir de esas palabras clave, y también dijimos que el número de resultados puede ser tan grande que puede ser casi imposible el acceso a aquel recurso que necesitamos en ese momento. La pregunta es, ¿cómo podemos optimizar esas búsquedas para que los resultados se ajusten realmente a lo que queremos encontrar? Bien, pues para ello vamos a utilizar los llamados booleanos y una serie de marcadores. La primera idea que hay que tener muy clara es que debemos definir muy bien cuál es nuestro objetivo de búsqueda. Un ejemplo, si estamos buscando, vamos a utilizar un ejemplo de lengua española, por ejemplo, Don Quijote. Colocamos Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Bien, podemos decir, ese objetivo está muy bien definido. Sí, está muy bien definido para nosotros, pero no para la máquina. ¿Por qué? Porque hay una serie de palabras que sobran. Hay una serie de palabras que sobran y debemos evitar siempre que esas palabras sean localizadas de forma individual. Y vuelvo otra vez al ejemplo. Si yo coloco Don Quijote de la Mancha de Cervantes, lo que va a hacer el buscador es localizar una a una esas palabras. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos decirle a la máquina que debe buscar esa frase completa? Pues utilizando comillas. Si utilizamos comillas, le decimos al buscador que tiene que localizar esas palabras en ese orden y de forma conjunta, no como elementos individuales. Si queremos buscar, por ejemplo, la web 2.0 en educación, debemos colocar comillas al principio y al final, porque si no, lo que haría Google sería buscar páginas que tengan páginas que tengan web, páginas que tengan 2.0, páginas que tengan en y páginas que tengan educación, con lo que se multiplicarían los resultados de una forma impresionante. Entonces, para buscar la frase exacta, debemos colocarlo siempre entre comillas. Hemos hablado de marcadores booleanos. Vamos a ver algunos básicos. Por ejemplo, si queremos buscar web 2.0, por eso coloco las comillas, para que sea toda la frase completa, pero además, esas páginas que contienen la web 2.0 deben además contener educación, tengo dos opciones. Colocamos AND y en inglés AND, siempre en mayúsculas, para diferenciar que eso es una orden, no es una palabra a buscar, siempre en mayúscula, o la otra opción es colocar el signo más sin espacio
a la palabra que debe incluir en su búsqueda. En este caso, web 2.0 como frase, por eso está entre comillas, y además debe contener la palabra educación. Por eso coloco el signo más pegado a la palabra educación. Y vamos a suponer el caso contrario. Quiero excluir una palabra. Pues igual que hacíamos con and, ahora lo hacemos con not, también con mayúsculas para diferenciarlo de lo que es una orden de lo que es una palabra a buscar. La palabra not excluiría educación de los resultados. Igual que colocábamos un signo más, colocamos un signo menos. Esto lo que dice el buscador es que debe buscar páginas que contengan web 2.0 como frase y debe excluir aquellas páginas que además contengan la palabra educación en ellas. Bien, vamos a suponer que quiero encontrar una cosa u otra. Bien, en este caso coloco la palabra OR, o en inglés. En el ejemplo que tenemos en pantalla, lo que hará Google sería buscar web 2.0 o páginas que contengan web 2.0 o la palabra educación, una u otra. Bien, vamos a imaginar que colocamos una serie de palabras y tiene que contener cualquiera de esas palabras. En este caso colocaría web 2.0 entre comillas, short, educación. Lo que hará es que páginas que contengan cualquiera de ellas, no una u otra, sino cualquiera de ellas. Vamos a ver otros marcadores booleanos. Seguramente en este punto estaremos pensando, cada vez se me complica más. Vamos a ver hoy varias opciones. Esa es una opción muy rápida. Seguramente no nos acordaremos de todos los marcadores, pero los básicos, como puede ser el signo más, el signo menos o R, sí. Y nos facilita muchísimo las búsquedas. Vamos a ver otra serie de opciones, en este caso más relacionada con el mundo del buscador Google, pero son opciones que están ahí, son diferentes posibilidades. Puedo utilizar por un lado marcadores y por otro lado otras opciones de Google como puede ser la búsqueda avanzada y la restricción en la búsqueda. Bien, vamos a ver in title. Lo que hace es, in title sería 2 puntos sin espacios la palabra. Y en lo que decimos es que en este caso, en este ejemplo, que Google tiene que buscar web 2.0, páginas que contengan la frase web 2.0 y que además en su título, in title, en su título, debe contener la palabra educación. Vamos a suponer que queremos que la palabra educación aparezca en lo que es la dirección web, lo que se llama URL. Entonces, en este caso, colocaríamos in URL 2 puntos, igual, sin espacio, la palabra que debe contener esa dirección web de la página en cuestión. ¿Para qué es esto interesante? Pues básicamente para, por ejemplo, si quiero buscar Ministerio de Educación y quiero páginas del Ministerio de Educación que contengan web 2.0, colocaría in URL. Por tanto, aparecería siempre el Ministerio de Educación, obligatoriamente. Bien, vamos a buscar un concepto dentro de un website, de un sitio web. En este caso, lo que le estoy diciendo a Google es que debe buscar la palabra Caeva o páginas que contengan la palabra Caeva dentro del espacio web wim.es. Vamos a suponer que queremos buscar contenidos que vinculen a una página determinada. Pondríamos al principio, por ejemplo, comillas, web 2.0, comillas, y luego colocaríamos link, 2 puntos sin espacio, la dirección web. Lo que haremos es páginas que contengan web 2.0 y que vinculen con la página web wim.es. Bien, si tenemos la parte positiva, también tenemos la parte negativa. Podemos decir aquellas palabras, aquellas páginas que deben excluirse. En este caso, lo que hacemos es buscar un concepto que puede ser igualmente web 2.0, que vinculen a wim.es, pero que no tengan en su dirección web microsoft.com. Como vemos, lo que podemos hacer es una combinación, una cadena de diferentes booleanos, que son al fin y al cabo son restricciones que le hacemos al buscador
para facilitar las búsquedas y que los resultados que obtengamos finalmente se adapten a nuestras necesidades. Bien, vamos a imaginar que queremos buscar términos similares. En este caso podemos utilizar near, que es cerca en inglés, o lo que es el asterisco. En este caso lo que hacemos es buscar términos similares de formación y educación. Vamos a suponer que lo que necesito es una definición. Lo que hacemos es define, dos puntos, y la palabra a definir. Es muy práctico a la hora de buscar una definición de un concepto determinado sin tener que buscar en un diccionario o acceder a un diccionario online en Internet. Simplemente colocando define, defined, en este caso, dos puntos y la palabra siempre sin espacio. Si queremos información sobre algo o sobre una página web determinada, colocaremos info, dos puntos, también sin espacio, y el concepto o la dirección web a buscar. Queremos buscar sitios relacionados con una página web determinada o un concepto determinado. Entonces colocaríamos related, dos puntos, sin espacio, el concepto o la dirección web, distribución, etcétera, etcétera. Si queremos buscar contenidos, páginas que contienen sinónimos de lo que estamos dando en pantalla. Utilizaríamos este simbolito que se consigue con la tecla Alt-GR más el número 4. En este caso lo que hacemos es buscar contenidos que contengan Web 2.0 y conceptos similares a e-learning. Como siempre, no debe haber ningún espacio entre lo que es el símbolo, el booleano, el marcador, con el concepto o la palabra a utilizar. Vamos a buscar páginas, por ejemplo, en un documento o en una... Sí, puede ser un documento, puede ser una página web, puede ser un recurso simplemente en Internet. En este caso lo que estamos haciendo es localizar un contenido que tiene Web 2.0, pero lo queremos desde la página 2010-2013. Por cierto, ese símbolo se consigue con Alt-GR más la tecla 1, el número 1. Vamos a suponer que quiero buscar páginas entre una y otra. En este caso, vamos a localizar entre la página 10 y la página 50. Con dos puntos sin espacios. Bien, vamos a imaginar una palabra y quiero buscar derivados de esa palabra. Es decir, quiero buscar páginas, contenidos, websites que contengan derivados de esa palabra. En este caso, lo que hago es colocar el asterisco sin espacio pegado a la palabra en sí. Y lo que buscaría sería foto, fotografía, fotógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Sería Google el que buscaría, el que rellenaría, el que derivaría palabras a partir de la dada. Vamos a suponer que no sabemos cómo se escribe una palabra. Vamos a pensar, sí, en castellano sí. Bueno, no siempre, pero vamos a suponer que es en otro idioma. Podemos utilizar el comodín, que es el signo de interrogación, también sin espacios. Y en este caso lo que hará es buscar contenidos que contengan la palabra vaca, con B, con V, jaca, etcétera, etcétera. Siempre lo que hará es rellenar ese interrogante con una letra en cuestión. Bien, si pensamos en los booleanos, en los marcadores como restrictores de la búsqueda, también podemos utilizar bloques, es decir, grupos. Podemos agrupar esos marcadores. Funcionaría un poquito como en matemáticas o incluso como en las fórmulas que utilizamos, por ejemplo, en una hoja de cálculo. En este caso lo que estamos haciendo es, con los paréntesis, decirle a Google que tiene que buscar páginas que contengan o e-learning o m-learning. Una vez localizados esos contenidos, tiene que dejar solo aquellos que contengan también WIMP. Como vemos, para agrupar, para hallar un resultado y a partir de ese resultado volver a restringir, utilizamos los paréntesis.
Vamos a suponer que quiero buscar términos muy relacionados. En este caso, Google no va a localizar por un lado perros y por otro lado gatos, sino aquellas situaciones donde están muy relacionados los perros y los gatos. Por ejemplo, la frase llevarse como el perro y el gato formaría parte de esta idea con este símbolo. Otra posibilidad sería colocar un guión sin espacio entre los dos conceptos. El efecto sería básicamente el mismo. Vamos a suponer que no sabemos cómo se escribe una palabra compuesta. En el caso que tenemos en pantalla puede ser página web sin espacio, con un guión bajo, con un guión alto. Lo que va a hacer Google es localizar independientemente de lo que coloquemos en el cuadro de texto, siempre y cuando coloquemos el guión bajo y entre paréntesis. Si queremos buscar etiquetas, ya hablábamos al principio de las famosas etiquetas. Lo que hacemos es buscar con la letra arroba sin espacio al concepto. En este caso lo que hacemos son etiquetas sociales. Es muy interesante, por ejemplo, para localizar contenidos y publicaciones que pueden realizar los distintos usuarios. Con este arroba lo que conseguimos en pantalla es todo aquello que haya publicado, se haya publicado en blogs, en redes sociales, etcétera. En un principio podemos pensar, bien, eso es un poquito de cotillas, pero realmente no es así. Hay veces que si sabemos el nombre de usuario de, por ejemplo, un escritor y queremos localizar aquello que ha escrito pero que todavía no ha publicado, por ejemplo, pero lo puede haber publicado en una red social perfectamente o en un blog. Entonces colocaríamos arroba y ese nombre de usuario y aparecerían todos los resultados en pantalla y a partir de ahí podemos localizar el contenido que nos interese. Eh, la almohadilla se utiliza para buscar tendencias. No es que me guste mucho este grupo, pero seguramente a nuestros alumnos, especialmente alumnas, seguramente sí. Y lo que hace es localizar tendencias. Es interesante, por ejemplo, para localizar canciones en este mismo momento, para literatura, por ejemplo, para ver qué publicaciones son importantes, interesantes y actuales, etcétera, etcétera. Siempre utilizaríamos la almohadilla, como siempre, sin espacio. Esto ya no es tan interesante para la parte educativa, pero también lo puede ser. Si utilizamos el signo de dólar, lo que vamos a hacer es buscar precios. Y lo que hace Google, en este caso, es buscar precios del ordenador HP 309. No sé si existe, pero es simplemente un ejemplo. Y lo que nos ofrece en pantalla es una comparativa de precios. Puede ser interesante, por ejemplo, para una clase de economía, puede ser interesante para comprar equipos para un centro educativo, puede ser interesante para comparar para extraescolares, etcétera, etcétera. No es completamente educativo, pero sí es utilizable en el ámbito educativo. Otros usos, hay cientos, como calculadora. Seguramente hemos pensado en Google como un buscador simplemente, pero también es una calculadora perfecta y es muy sencilla de utilizar. El signo más, obviamente, significaría la suma, resta, multiplicación. Hay algo muy interesante que todos los profesores sufrimos y es hallar el porcentaje de una nota para hallar el final. En Google funciona de forma muy sencilla. Por ejemplo, si queremos localizar el 50% de 10, es simplemente colocar 50% de 10 y tenemos rápidamente el resultado. Ya no habría que hacer regla de 3, ni habría que romperse la cabeza si no somos de matemáticas, obviamente. Una idea que es interesante y que me gustaría que quedara pues, básicamente clara aquí. Google es tan flexible y es un equipo tan creativo que si tenemos una idea, quizás se puede traducir en un uso. Os dejo varias pruebas. Por ejemplo, para saber el clima en un sitio determinado, es simplemente colocar en Google clima y el lugar. O, por ejemplo, si queremos saber la cartelera de Madrid, simplemente es colocar cartelera Madrid. Y lo que nos sale en pantalla no es solamente los cines, sino que nos salen todos esos cines, cuáles son las películas de ese día, cuál es el precio, cuáles son los horarios, acceso a diferentes trailers, etcétera, etcétera. Yo recuerdo siempre ese concepto y es que si tenemos una idea determinada, hay que probarla en Google porque seguramente a partir de esa idea hay un uso en Google
que nos puede facilitar muchísimo nuestra tarea. Como muestra un botón. Aquí tenemos en pantalla, no es actual, es básicamente una búsqueda que realicé en verano. Introduje la palabra Google y obtuve esta locura de cifra de resultados. Si colocaba not empresa, not como booleano, vemos cómo se restringe ese número de resultados. Si ponemos además and educación, vemos cómo pasamos cada vez a menos. Así hasta llegar simplemente a 26. Bien, por cierto, eso es interesante, esta última, file type, dos puntos, lo que hace es localizar formatos de documentos. En este caso, aquí hay un espacio, pero no debe haber un espacio, es todo junto, file type PDF. Lo que hacemos es indicarle a Google que debe buscar recursos que tenga curso avanzado, pero que el formato final tiene que ser un PDF. Si colocáramos un doc, por ejemplo, localizaría contenidos curso avanzado, pero en formato de Word, en este caso, o PPT, si queremos un PowerPoint. Es muy, muy interesante para localizar, por ejemplo, fotocopiables para utilizar en clase o para localizar una presentación que podemos después modificar, siempre y cuando no tenga derechos de autor, obviamente. La podemos utilizar en clase con modificaciones, con una adaptación. Es interesante. File type, dos puntos, y el tipo de formato. Bien, vamos a buscar imágenes, porque hasta ahora estamos hablando de contenidos en general. Pero ¿cómo localizamos imágenes? Bien, seguramente ya hemos pensado en esa parte, esa pestaña que tiene Google, que es imágenes. Realmente es interesante, es muy, muy interesante porque restringe muchísimo, perdón, lo que hace es presentar muchísimas opciones que luego podemos restringir con las herramientas de búsqueda. Esas herramientas de búsqueda forman parte de un bloque de herramientas que se catalogan en tamaño, color, tipo, fecha, derechos de autor y herramientas. Seguramente aquí hemos visto alguna de ellas, pero no todas. En cuanto al tamaño, es interesante porque localizaremos el tamaño que realmente nos hace falta y podemos pensar, bueno, es igual, lo que puedo hacer es reducirlo o ampliarlo. El problema está en cuanto una imagen es pequeña y la necesitamos ampliar. Y sabemos que el resultado final, cuando proyectamos en clase, es que se pixela y el efecto final es bastante malo. Para ello, la mejor opción es localizar esas imágenes en el tamaño que realmente necesitemos. Para ello, repito, es introducir las palabras clave, hacer clic en la pestaña Imágenes, herramientas de búsqueda, tamaño, y ahí localizaremos el tamaño que necesitemos. En cuanto al color, el color es interesante porque lo que hacemos es restringir aquellas imágenes que contienen un color predominante. En este caso hemos seleccionado el color rojo. Y como vemos, las imágenes que tenemos en pantalla como resultados, todas tienen como color predominante el rojo. Otra opción interesante, si vemos justamente debajo, transparente, es interesante porque lo que hace es localizar imágenes con el fondo en alfa, que se define así. Es aquellas imágenes que no tienen realmente fondo. Así evitamos que se solapen las imágenes, por ejemplo, en una presentación una sobre otra. Al no tener fondo, lo que hacemos es directamente colocarlas sin que el recuadro final blanco oculte lo que tiene debajo. Otro tipo, el tipo de imágenes, es también interesante porque ahí podemos seleccionar exactamente lo que necesitemos. Puede ser una cara, con lo cual solamente localizaría caras, fotografías, imagen prediseñada con ordenador, dibujo lineal, que es lo que vemos como ejemplo en pantalla, animadas, si queremos imágenes que sean animaciones finales. La fecha puede ser interesante porque queremos una imagen determinada actual, por ejemplo, o de la última semana, o de un intervalo personalizado. Si nos acordamos, utilizábamos la barra vertical para indicar eso como booleano. Esa es la segunda opción que yo apuntaba antes cuando hablábamos de los booleanos. Es la opción más amigable, por decirlo de alguna forma, a la hora de restringir resultados en la localización de contenidos. Por tanto, ese intervalo personalizado que tenemos al final de este menú desplegable
funcionaría exactamente igual que el booleano que vimos, que es la barra vertical. Derechos de uso. Aquí voy a parar un poquito porque generalmente utilizamos contenidos de una forma indiscriminada y en principio no tiene por qué dar problemas, pero realmente sí que podemos estar incurriendo en un delito. Hay gente que puede pensar que todo lo que está en Internet es libre y por lo tanto de libre utilización, y realmente no lo es. Siempre hay que pensar que si un contenido, si una imagen, si un sonido está en la red y no pone nada, hay que pensar a priori que tiene derechos de autor. Y tiene derechos de autor porque la ley de derecho en la creación define en todos los países, define el derecho de autor como el acto de crear, es decir, el autor es el propietario de ese producto desde el comienzo de su creación. Por tanto, cualquier imagen tiene su propio derecho de autor. Caso diferente es cuando el autor deja esos contenidos a disposición de los usuarios y, por tanto, ahí serían de libre utilización. Para localizar contenidos que sean libres o que tengan una serie de restricciones, utilizamos este submenú de derechos de autor, donde encontraremos sin filtrar, que es así por defecto, para la reutilización con modificaciones, simplemente para reutilizar sin modificar, para reutilización no comercial con modificaciones o simplemente para la reutilización de forma no comercial y sin rédito económico. Es importante porque podemos pensar, vale, lo utilizo en clase, mis alumnos no me van a denunciar. Pero el problema está cuando puede ocurrir, pero es extraño, pero puede ocurrir que en un momento determinado que vayamos creando contenidos, no nos demos cuenta en un momento determinado alguien nos puede ofrecerle su publicación. En ese momento, cuando se publica y hay un rédito económico, o sin rédito económico, simplemente con la publicación, por ejemplo, en la página web de la consejería o del propio instituto, entonces podemos tener serios problemas. Mostrar tamaños. Lo que hacemos es colocar, si nos fijamos en las imágenes en el caso anterior, ahora vemos que se muestran por debajo, en una pequeña línea de color gris, se coloca el tamaño. Para mostrar tamaño solamente tenemos que hacer clic en mostrar tamaños y así veremos las imágenes y el tamaño que tienen todas ellas. Y así evitar la pixelización o que al final tengamos una imagen tan grande que aun reduciéndola, por ejemplo, en una presentación, sigue estando con ese peso inicial, aunque en pantalla se vea más pequeña. Se vería muy bien, sería pequeña, pero realmente el peso específico de ese archivo sigue siendo el mismo. Es lo que ocurre cuando, ¿cómo es posible que yo no pueda enviar un PowerPoint con 2 diapositivas, con 2 imágenes? Bien, la verdad es que son 2 imágenes que la vemos pequeña, pero que realmente tienen un peso tremendo y por tanto el archivo final es enorme. Me paro en esta opción, Save Search. Save Search es un filtro de contenidos explícitos. Es decir, si lo activo, lo que va a hacer es restringir la búsqueda a contenidos que sean recomendables para menores de 18 años. Eso es una opción para mí esencial dentro del aula. Si utilizamos buscadores en el aula, si vamos a utilizar simplemente Internet en el aula, mi consejo es que siempre tengamos activado el Save Search. Cosa diferente, por ejemplo, es en nuestra casa. ¿Y por qué es sí en clase y no en casa? En clase es necesario, obvio, porque son menores de edad y, por tanto, pueden aparecer cosas que no son apropiadas para ellos. Pero sí que es verdad que cuantas más restricciones pongamos, menos resultados obtenemos. Y a veces los filtros van en exceso. Es decir, puede haber un contenido que no tenga ningún tipo de problema en cuanto a menores, pero sin embargo, por simplemente duda, se descarta. Por eso, cuando trabajemos en nuestra casa, cuando trabajemos entre adultos, sí utilizar la búsqueda sin Save Search. Sin embargo, cuando estemos en clase para evitar posibles problemas, siempre sería interesante, no interesante, yo creo que esencial utilizar el Save Search. Bien, vamos a seguir haciendo restricciones y viendo posibilidades en la búsqueda. Ya hemos visto
la utilización de booleanos, ya hemos visto la utilización de las pestañas para localizar imágenes y funcionaría prácticamente con todos los recursos. Vamos a ver una tercera opción que es la búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada es como si fuera todo junto, como si fuera todo un aglutinador de todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerdo, sería muy complicado memorizar y utilizar habitualmente todos los booleanos, todos los marcadores, pero sí, seguramente nos acordamos de alguno, del signo más, del signo menos, OR, la barra vertical, pero podemos combinar esa búsqueda con booleanos o con marcadores, más las pestañas y más la búsqueda avanzada. Vamos a ver en qué consiste la búsqueda avanzada. Como vemos en pantalla, Google nos ofrece una serie de recuadros de opciones. Si colocamos palabras aquí, las páginas a localizar deben contener todas esas palabras. Esta es la versión de lo que decíamos al inicio de comillas. Exactamente esta palabra o frase. Igual, colocamos comillas o tenía que contener obligatoriamente esas palabras. Cualquiera de estas palabras sería la versión del signo más. Ninguna de estas palabras sería la versión del signo menos. Si queremos localizar un tamaño específico de imagen, que es lo que veíamos en la pestaña, lo colocaríamos aquí. Proporción, color, tipo de imagen, región, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, incluso tenemos el acceso a Safe Search. Eso es un todo para localización de forma efectiva, en este caso de imágenes, pero puede ser perfectamente de contenidos, de vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte hemos estado centrados un poquito o bastante, en Google, pero vamos a hacer un análisis un poquito más exhaustivo de lo que son los buscadores especializados, que decíamos al principio con los tipos de buscadores. Si queremos localizar imágenes, mi consejo es utilizar estos cuatro: Bitfinder, CC Search, Flickr, and Every Stock Photo. Cualquiera de esos cuadros son muy interesantes. ¿Con cuál me quedaría? Yo, como calidad, sería Flickr, pero ¿cuál es la parte negativa? La parte negativa es que es tanta la calidad, es tan importante el recurso, que los mejores profesionales de la fotografía están en Flickr. ¿Qué significa esto? Que tienen derechos de autor. Pero ya no solamente que tengan derechos de autor, sino que imposibilitan su descarga. Y seguramente alguno estaría pensando, bien, si no me deja descargarlo, lo que siempre puedo hacer es una captura de pantalla. Bien, pero esa captura de pantalla de esa imagen tiene derechos de autor. Por tanto, Flickr puede ser interesante de forma muy restrictiva. También hay contenidos gratuitos, pero la gran mayoría, aunque con mucha calidad, son profesionales. Yo me quedaría con PicFinder, que es generalista, por decirlo así, especializado en búsqueda de imágenes, pero generalista en el tipo y la calidad de imágenes. Y me gustaría resaltar CC Search. Este buscador se basa en los llamados Creative Commons, que son los derechos de autor, es decir, es una catalogización de diferentes derechos. Básicamente como lo que vimos en Google, que sería localizar para su reutilización, para su reutilización y edición, con fines no comerciales, con fines comerciales, etcétera. Aquí siempre encontraremos contenidos, imágenes, en este caso, que pueden ser libres de utilización, de edición, de publicación, etcétera. Por tanto, la mejor opción para nosotros como docentes sería CC Search. Más buscadores, pues tenemos en pantalla StockXchange, StockVault, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen tanto recursos gratuitos como aquellos que pueden ser también de pago, pero generalmente hay muchos de los recursos que son completamente gratuitos y sin derechos de autor. Otra opción para localizar imágenes, y sobre todo infografías, algo muy, muy interesante porque es una fórmula muy motivadora de mostrar datos. Sería la utilización de las famosas redes sociales. Entre ellas está Pinterest, a que ya me hacía referencia con los buscadores locales. Pinterest es un referente número 1 a la hora de localizar infografías e imágenes. Y además tiene una categorización muy, muy sencilla, muy, muy parecida
a las famosas carpetas a las que estamos acostumbrados en nuestros ordenadores. Más redes sociales. Tenemos Pinterest. Podemos encontrar bastante en Facebook, en Twenty, en Instagram, en Google Plus, Edmodo. Todos son redes sociales muy habituales. Pinterest, ya hemos hablado de ella como bastante interesante a la hora de infografías. Facebook en la cantidad que hay de imágenes, pero cuidado porque muchas de ellas no es solamente que tengan derechos de autor, sino que pueden ser sensibles. Twenty aún más porque tiene menos restricciones que Facebook. Instagram es muy habitual para imágenes y es muy fácil de utilizar imágenes, y sobre todo de capturar imágenes y subirlas a la red y por tanto pueden ser bastante interesantes, por ejemplo, para crear simplemente un diccionario gráfico, por ejemplo, sobre una materia determinada. En cuanto a las redes sociales, ¿cuál es la más segura a la hora de localización? No solamente de imágenes, sino también a la utilización en el ámbito educativo. Sería Edmodo. Vamos a localizar sonidos, en este caso. Para localizar sonidos hay numerosos buscadores especializados. Yo me quedaría con Sango, SoundSnap, FreeSound, FreeFX y Shit. Perdón por la pero es el sonido. Bien, aquí tenemos las direcciones y tenemos en ellas, en estos repositorios, tenemos tanto sonidos que pueden ser gratuitos, de libre utilización, no comercial generalmente, y otros de pago. Otro lugar para localizar sonidos también pueden ser las redes sociales. Entre ellas está MySpace. MySpace, aunque ha entrado muy en desuso en nuestro país, sigue teniendo mucho avance en otros países como puede ser Estados Unidos. Y aquí podemos localizar ya no solamente sonidos, sino también canciones, etcétera, etcétera. Es un recurso, es un espacio muy interesante para localización de contenidos sonoros. Si queremos un sonido que está en un vídeo y tenemos que utilizar un extractor de audio. Bien, un programa muy interesante que podemos descargar de la red sería Video MP3 Extractor. Es un software muy pequeñito, no ocupa mucho espacio. Sin embargo, es muy útil a la hora de extraer, por ejemplo, de un vídeo que localicemos en YouTube y que necesitemos pues, un fragmento, una canción, un diálogo de ese vídeo. Utilizaríamos este software que lo encontramos en esta dirección web que he colocado en pantalla. Bien, hablando de vídeos, vamos a buscar y a localizar vídeos. Tenemos los buscadores, entraría la pestaña de vídeos que veíamos en Google. Ahí le tenemos. Y además también tenemos herramientas de búsqueda que seguramente no hemos utilizado. Bien, es interesante porque podemos encontrar vídeos de cualquier duración. Podemos seleccionar la duración exacta que queremos o básico, o un intervalo de duración, la fecha, la calidad, interesante, y también si tienen o no tienen subtítulos. Otra cosa interesante es ver cuál es la fuente, es decir, dónde están localizados esos vídeos. Si pulsamos en la pestaña cualquier fuente, veremos que tenemos una serie de opciones. Esto es interesante si queremos localizar, por ejemplo, vídeos educativos. Si entramos en YouTube, sería la locura, pero si seleccionamos, por ejemplo, guía académica, como aparece en pantalla, seguramente serán solo y exclusivamente de carácter educativo. Como siempre, tenemos la opción de la búsqueda avanzada. Sitios especializados, pues tenemos YouTube, tenemos Vimeo, TED es interesante porque tenemos la opción, seguramente conocemos las famosas charlas TED, pero existe una versión que es TED Ed, es decir, TED Educación, donde ya no solamente encontramos vídeos, sino que tenemos una infraestructura interesante para asociar a ese vídeo una serie de actividades. Otra opción sería TeacherTube y ATube, donde solamente serían vídeos de carácter educativo. YouTube es inmenso. YouTube es un aglomerado de diferentes áreas y existe un YouTube, una parte de YouTube que está relacionada solo y exclusivamente con el ámbito educativo. Se llama YouTube School y tiene a su vez
una serie de áreas diferentes. Está educación, está un YouTube solo exclusivamente para profesores y el YouTube School, que sería el más generalista para colegios. Además, con una serie de restricciones. Funcionaría un poquito, ya sabemos que YouTube pertenece a Google, y funcionaría un poquito como las famosas Google Apps que tenemos en muchos centros, donde aunque veamos Gmail, aunque veamos el buscador, aunque veamos diferentes servicios de Google, como puede estar en la red o como puede ser nuestro uso personal, sin embargo, está restringido solo y exclusivamente al ámbito de ese centro educativo, porque esas Google Apps pertenecen a ese centro educativo. YouTube funcionaría exactamente igual. No vamos a entrar mucho más en detalle, solamente que colocando esta dirección web, youtube.com/schools, accederíamos a la configuración y el acceso a cada una de esas secciones, que pueden ser muy interesantes porque además no solamente da acceso a esos vídeos, sino también a una serie de canales interesantes donde podemos localizar aún más vídeos, aún más contenidos. Como vemos, siempre tenemos la opción de más información y el acceso a diferentes directorios, a diferentes secciones de ese YouTube Educación, al igual que pues, los diferentes niveles educativos y la suscripción a cada uno de esos canales dependiendo del nivel educativo que deseemos en ese momento o a que pertenezcamos como profesores. Como vemos en pantalla, siempre tenemos la posibilidad de gestionar la cuenta de forma que esa cuenta educativa sea realmente segura. Tenemos además la capacidad y la posibilidad de edición de esos vídeos, de esos canales, revisar qué hacen nuestros alumnos en sus búsquedas, ver los comentarios, hacer comentarios, obviamente, y es interesante para darle un feedback al alumno a la hora, por ejemplo, de entregar un proyecto de clase en vídeo. Vemos el rendimiento de cada uno de los vídeos, cuáles son los populares, quiénes han votado, si quiénes han subido, quiénes han visto, quién no ha visto un vídeo determinado. Siempre podemos gestionar de forma bastante importante la cuenta educativa, no solamente nuestra, sino también del centro, de nuestro grupo, de nuestros alumnos. Tenemos una biblioteca de audio, ya que hablábamos antes en la localización de audio, tenemos una biblioteca de audio de libre utilización. Seguramente nos ha pasado de realizar, por ejemplo, el vídeo de las vacaciones, colocar detrás una música de fondo y finalmente no se publica en YouTube porque tiene derechos de autor. Y en lo que hace YouTube es pues contrastar patrones y si coincide con el patrón de otra canción, automáticamente prohíbe su publicación porque va en contra de los derechos de autor. ¿Cómo podríamos solventar ese problema? Tenemos dos opciones, o no poner música, o si ponemos música, lo ponemos de la biblioteca libre de audio que tiene también YouTube. Tenemos la posibilidad, como dijimos, de edición de vídeo. Como vemos en pantalla, es muy fácil editar un vídeo en YouTube. Funcionaría básicamente como Movie Maker en Windows, que simplemente pinchar sobre un vídeo, sobre una imagen, arrastrar al fotograma que deseemos y automáticamente se crea ese vídeo. Para editar vídeos, pues aparte de esa opción básica de YouTube, tenemos también Movie Maker, al que me refería, y también otro software gratuito como puede ser Avidemox o algo comercial como puede ser Adobe Premiere. No vamos a entrar más en edición de vídeo. Esto sería la localización de los contenidos más importantes, tanto de texto, como hemos visto, utilización de booleanos, y también la localización de otros formatos, como puede ser el sonido, la imagen y el vídeo. Me gustaría quedarme aquí y abrir la posibilidad de preguntas que podemos hacer a través del chat. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahora sí que me estoy dando cuenta que me veíais muy bajito. No sé qué ha podido pasar. Hemos tenido algún problema técnico desde el principio. Esperemos que eso se solucione.
en las próximas sesiones, prefiero. Y dejamos abierto el chat para cualquier pregunta que queráis realizar, alguna o idea que podáis dar. Ahora sí que voy a iniciar la cámara. No la he iniciado al principio por miedo a que se colapsara un poquito el sistema. Sobre todo para que pongamos un poco de cara a lo que ha sido, quién ha sido el ponente en la sesión y sea más sencillo a lo mejor para realizar preguntas. Y seguramente el problema ha sido que tenemos o mi micrófono está demasiado bajo o el volumen que teníamos era demasiado bajo para la conexión que tenemos ahora mismo. Pero al final se soluciona el problema. Eso es lo bueno y lo interesante. Sí, el vídeo lo acabo de parar yo. Perfecto, Pepe. En cuanto he visto que alguien ha puesto, creo que ha sido tú, Pepe, ha puesto lo que no aparece el Save Search. Sí, sí que aparece. Por ejemplo, introduce la palabra clave y le das a imagen y seguramente aparece al lado. Y si no apareciera, es el icono que tenemos como un engranaje. Ahí tenemos esa opción para el acceso a lo que es la búsqueda avanzada y ahí sí aparece. Y seguramente no aparece como en mi PPT porque la captura, porque la configuración que tengo de Google es diferente. Pero esa opción de Save Search siempre está. Si no aparece en pantalla, está seguramente en la búsqueda avanzada. La presentación no se va a mandar por correo en PDF, pero sí que estará disponible la grabación en la plataforma, seguro, tal como lo hemos visto ahora mismo. No customizado, pero sí me gusta adaptarlo a mis necesidades, quitar aquello que no me hace falta y dejar o dar más hincapié a aquello que sí. Por cierto, ¿cómo veis la utilización de booleanos? ¿Os parece sencilla? ¿Os parece complicada al principio? Ahí has encontrado, Pepe. Perfecto, me parece. Ahí está, al final, como hemos visto en mi PowerPoint, aparece Save Search. Casi al final. Exacto, esa es la mejor opción. El solitario es la mejor de las opciones. Exacto. Son muy útiles. Realmente nos ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo, que es lo importante, tal como están las cosas en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, José María. Ha sido todo un placer. Además, es la presentación inicial, inaugural de ScholarTIC. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. De todas formas, otra opción que tenemos, aparte del vídeo en la plataforma, en el curso, está también la opción del foro, donde ya no solamente interacción conmigo como profesor, como tutor, sino con el resto de compañeros que han podido tener una idea, una experiencia y la pueden compartir con el resto. Incluso la resolución de dudas, perfectamente. Para eso tenemos el foro
de la plataforma. Bien, pues por mi parte entonces, si no... Ah, perdón. Sí, sí que habrá más aulas de ese estilo. De hecho, ya están programadas. Inicialmente son 6, esta es la primera de ellas, y aparecerán seguramente publicadas. Ya están publicadas en la página, solamente hay que revisar un poquito y ahí veremos diferentes contenidos en 3 niveles diferentes. Uno que es básico, otro intermedio y otro un poquito más avanzado, pero que tampoco es para gurús informáticos, sino simplemente que necesitamos un poquito más de conocimiento, pero van a haber dos cursos básicos, 2 intermedios y 2 medianamente avanzados. Gracias a ti. Pues muchas gracias a ti, José María. Y por mi parte, finalizamos aquí lo que es el taller en sí. Exacto, Pepe, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, un abrazo y disfrutadlo. Un saludo a todos.